Buenos días a todos, ¿cómo están? En este teórico vamos a completar algunos contenidos que iniciamos en el teórico inicial sobre la construcción de la mirada de la imagen. También vamos a desarrollar la temática de las atmósferas percibidas. Estas 9 palabras contienen conceptos que están vinculados en el desarrollo de este teórico. Voy a pasar estas 3 placas iniciales, que son placas que ya vimos la semana pasada. En el teórico de la mañana las vimos muy rápidamente. En el teórico de la tarde las puedo desarrollar un poquito más, pero fundamentalmente esta diferenciación entre ver y mirar, a los que nosotros hacemos alusión en esta construcción de la mirada morfológica, que va a involucrar todos los sentidos, implica una percepción del mundo exterior para transformarlo en una representación de nuestro propio mundo interior. Esta diferenciación entre ver y mirar tiene que ver con un texto de Miralles, ver para mirar, mirar para ver, y está vinculada con la construcción de la mirada del arquitecto. Nosotros decimos que el ver involucra acciones fisiológicas, son acciones que nos permiten reconocer el mundo a través de uno de los sentidos, que es la vista, mientras que cuando hablamos de la mirada estamos posicionados en quién mira, en el contexto de quién mira, es decir, hay un tiempo y un lugar, un aquí y ahora de quién mira. Ese quién mira carga con la intención de él, un modo de pensar, va a involucrar todos los sentidos, no solamente el sentido de la vista, y posibilita construir e inventar nuevas posibilidades a la realidad, es decir, involucra también esa mirada de la imaginación. Roland Barthes nos dice que la mirada no solamente tiene una función óptica, sino también una función lingüística y una función áptica. Cuando hablamos de lo áptico, estamos hablando del sentido del tacto. Aquí hay varias imágenes donde ustedes podrán ver cómo me interesa mostrar esta importancia del cuerpo en el espacio, del cuerpo que, estimulado por los estímulos de nuestro contexto, a través de los sentidos, capta esas impresiones del mundo, esta corporalidad completa, este cuerpo en acción, este cuerpo en movimiento, y lo hace a través de la vista, el oído, el tacto, el gusto. Esta mirada que construimos es una mirada que interpreta, que va a ser una mirada atenta, intencionada, que descubre, que está situada fundamentalmente, ¿no? Situada en un tiempo y en un lugar. La construcción de la mirada morfológica, al igual que la construcción de la mirada arquitectónica, está vinculada con el desarrollo de nuestra percepción, de descubrir e inventar nuevas posibilidades de la realidad, y con la sensibilización en relación al mundo que nos rodea. Esta construcción de la mirada se vincula con la experiencia estética de la arquitectura. Acuérdense la semana anterior cuando hablábamos de lo estético, que significaba perteneciente o relativo a la percepción sensorial, y este sentido de la estética está vinculado justamente al conocimiento de la belleza. Cuando decimos sensación, es lo primero que tenemos en relación al mundo exterior como respuesta, es decir, la respuesta a los estímulos se hace a través de la sensación. Nuestros órganos de los sentidos responden a colores, sabores, olores con determinadas sensaciones. Y tanto la sensación como la percepción nos permiten vincularnos con este mundo que nos rodea. Y cuando decimos que la percepción es más amplia que la sensación, es porque hablamos de que la percepción involucra un proceso mental y corporal. Este proceso mental y corporal resulta de la conciencia que tenemos de lo que percibimos. Esa conciencia está vinculada también al significado, al contexto, a la memoria, a la interpretación. En este proceso de relacionarnos con el mundo, construimos imágenes. Y la imagen que construimos del espacio que percibimos es una primera imagen de lo que observamos. Es una construcción mental que el sujeto efectúa como síntesis de ese proceso perceptivo.
En esta placa me refiero a una relación que hago con un texto de Merleau-Ponty. El texto se llama Las cosas sensibles y es una lectura corta en un grupo de 7 conferencias de este fenomenólogo, donde habla del valor holístico, es decir, de la percepción integrada, del valor de la totalidad de lo percibido. Y esta relación sujeto-mundo, nos dice Merleau-Ponty, tiene que ver con que la unidad de la cosa, cuando nos habla de cualquier objeto, en este caso, por ejemplo, el limón, no está detrás de cada una de sus cualidades, sino que es reafirmada por cada una de ellas. Es decir, la textura, el color, el aroma, el sabor, la forma del limón son cualidades. Pero la unidad de ese limón no está dado por cada una de sus cualidades, sino que está dado reafirmado por cada una de ellas. Y cada una de ellas es la cosa entera, nos dice Merleau-Ponty. Es decir, ese amarillo del limón es el limón, ese sabor ácido es el limón, esa forma y esa textura corresponden al limón. Entonces, también nos dice Merleau-Ponty que nuestra percepción no es la suma de datos visuales, táctiles y auditivos, sino que nos dice que percibimos con nuestro ser total de manera indivisa, y de una manera indivisa nos apoderamos de una estructura única de la cosa. Y esa única manera de existir habla a todos los sentidos a la vez. Entonces, cuando vamos a un espacio, no es que solo percibimos su textura, no es que solo percibimos su forma, no es que solo percibimos sus sonidos. Todas esas cualidades del espacio son percibidas de una manera indivisa por nuestro ser. Y bueno, en este caso nosotros lo hacemos en relación al limón, pero este ejemplo es para que lo podamos vincular con la experiencia que tuvimos la semana pasada. En esta placa voy a mostrar unas imágenes de otros años donde podíamos percibir en esa imagen, esa fotografía, un espacio apropiado por estudiantes. Los estudiantes fueron a reconocer el claustródromo, la plaza del claustródromo, el actual rectorado. Estuvieron bajo la sombra de ese bosque de mariposas, así como lo llamó su autor, esas pérgolas sostenidas por esas columnas esbeltas que generan un espacio intermedio, un espacio de encuentro al cobijo de esa situación de media sombra, donde aparecen las líneas, las texturas, etcétera, que dan cuenta de lo que sucede en la parte superior. Una estudiante en ese momento hizo este gráfico que me pareció muy llamativo, que lo pongo de ejemplo muchas veces, porque estas pérgolas, estos elementos pilares, livianos, soportados por columnas, los pone en la cabeza de la persona que está percibiendo, es decir, esta persona como con una cabeza alada, da cuenta de esa relación, esta percepción que tuvo el estudiante de ese espacio etéreo, elevado, liviano, que nos da un cobijo. El arquitecto Johannes Palasma nos dice que nuestra relación con el mundo tiene lugar en la línea limítrofe del yo. Y esa línea limítrofe está manifestada en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo es donde se produce el verdadero lugar de referencia, de memoria, de imaginación, de integración y de interpretación. Entonces, lo que nos afecta va a quedar en el cuerpo y en la mente, modificando la percepción de la realidad. Va a alimentar nuevos procesos de creación y va a nutrir la imaginación. Por otro lado, el cuerpo va a introducir el tiempo. Decimos que ninguna percepción es solamente espacial, las percepciones son espaciotemporales. Los espacios cambian con la luz del día, cambian en las diferentes estaciones, cambian si están apropiados
por más o menor cantidad de gente. Nuestra percepción de ese espacio introduce el tiempo. Nosotros caminamos, recorremos y vivenciamos ese espacio. Entonces nuestra percepción está conformada temporalmente. Por otro lado, a través de la percepción construimos matrices que nos permiten, que se van a ir modificando a través del tiempo y a lo largo de nuestra vida, y que nos van a permitir ampliar esa construcción de la mirada, esa construcción de la mirada morfológica que se alimenta de percepciones. Y por otro lado también decimos que hay una acción reflexiva y sensitiva, un intercambio entre sujeto y objeto, del cual ya vamos a hablar un poquito más, pero que claramente empieza a evidenciarse en estas representaciones. Cuando les hablaba de cirugía de mariposa, me estaba refiriendo a esta imagen de estas pérgolas muy esbeltas, sobre columnas muy esbeltas, que arman la plaza del claustro. Y allí nos encontramos con estas preguntas que nos hace también Zumthor en su libro, en su texto de las conferencias sobre las atmósferas. ¿Qué cualidades del espacio me tocan? ¿Me envuelve el espacio? ¿Me siento en un adentro, en un afuera? ¿Estoy en un afuera, pero participo del adentro? ¿Estoy en un adentro porque tengo límites que me circunscriben el espacio, pero a su vez tengo una relación directa suelo-cielo? El espacio se comprime, se dilata. ¿Cómo entra la luz? La luz se tamiza, la luz se filtra. ¿A través de qué se filtra? Está recortada, está coloreada. ¿Cómo es el sonido del espacio? Caminábamos por el pabellón cielo-tierra y había un sonido diferente al que nos devolvía caminar por el auditorio de la Facultad de Abogacía. También Hall nos dice que la arquitectura, más que cualquier otra forma artística, va a captar la inmediatez de nuestras percepciones sensoriales, porque a través de la arquitectura podemos reconocer el paso de la luz, las sombras, la transparencia, los fenómenos cromáticos, las texturas, los materiales, etc. Bueno, en esta imagen hablamos de las dimensiones básicas que tenemos arquetípicamente como seres humanos, que nos permiten reconocer distintas direcciones, posiciones de nuestro cuerpo en el espacio, ejes que nos hacen diferenciar lo que está arriba de lo que está abajo, el eje transversal, el sagital, el frontal, lo que tenemos a la derecha y a la izquierda, lo que tenemos adelante o atrás. Esa tela corporal de la que nos hablaba Eugenia Palasma, este espacio limítrofe de nuestro cuerpo, es el que nos permite superar la dicotomía mente-cuerpo, superar la dicotomía razón-emoción. Es decir, la percepción nos presenta integrada, es un proceso corporal y mental, y nos permite en la percepción del espacio vincular y relacionarnos y tener reciprocidad con el espacio. Por ejemplo, en el caso de estas imágenes que les muestro acá, yo tengo la corteza de un árbol. Ya la imagen me anticipa la idea de rugosidad, el concepto de rugosidad, que lo tengo incorporado, lo he nombrado, lo he reconocido. Hay un concepto de lo rugoso. Luego, cuando toco el árbol me toca con esa rugosidad, es decir, la rugosidad se incorpora a mi percepción. Cuando vemos esta otra imagen, el que está caminando descalzo en el pabellón de Frida, y decimos, solamente esa imagen me devuelve la percepción de un plano de reflejo, una duplicación, una simetría horizontal, o nos devuelve algo más, nos devuelve no solamente lo visual, sino también lo áptico, lo podotáctil, lo que puedo capturar con la piel del pie, lo fresco, lo húmedo del agua por la que se transita. Por eso hablamos de que el espacio me toca con sus cualidades y nosotros tocamos el espacio y percibimos el espacio. Y cuando hablamos de ese tocar el espacio, lo hacemos con todos los sentidos.
Ese constructo horizontal vertical es propio de nuestra corporeidad y para nosotros el equilibrio es uno de los referentes visuales más fuertes, y toda esta percepción del espacio va a implicar una toma de conciencia de nosotros como sujetos, de nuestra situación y de las posibles situaciones en el espacio que nos rodea. Cuando nosotros vamos a diseñar un espacio, estamos pensando en situaciones de arriba y de abajo, estamos pensando en lo que va a estar atrás y lo que va a estar adelante, estamos visualizando y prefigurando qué tenemos a nuestros costados. Entonces, esta conciencia de situación también luego la vamos a incorporar en nuestros procesos de diseño. Bueno, ahora vamos a ver un video, es una instalación de estos dos artistas, Adrienne Mondot y Claire Bardin. Ella es bailarina en el Salón del Mueble 2016. En esta instalación hay una vinculación entre cuerpo y espacio, un espacio que se modifica a partir de los movimientos de la bailarina, una bailarina que promueve la transformación de ese espacio. La instalación se llama Hakanai y está vinculada, es en lengua japonesa, está vinculado a lo efímero, a lo frágil, a lo evanescente, a lo transitorio, a aquello que está entre el sueño y la realidad. Esta instalación o este espectáculo se va a combinar ideogramas que designan al hombre y al sueño, y bueno, este autor lo que ha querido de alguna manera manifestar en esta instalación es la precariedad de la naturaleza humana, esta cuestión de lo efímero y de lo frágil. Y bueno, lo interesante es que cada movimiento de la bailarina genera
una transformación de la forma de ese espacio, de las percepciones, de los perceptos, y si bien los espacios que nosotros hemos ido a visitar no tienen esta condición de lo efímero digital y se mueven a través de nuestros movimientos, podemos decir que la luz se mueve en ellos, que nosotros nos movemos en esos espacios y que por lo tanto capturamos fragmentos diferentes en nuestro recorrido y nuestro itinerario por los espacios. Por un lado, entonces, hay un sujeto que tiene una mirada atenta, intencionada, que experimenta el espacio a partir de su subjetividad y a partir de su contexto cultural. Y por otro lado, hay un espacio que tiene cualidades, atributos, que nos invita a la acción, que nos posibilita su habitabilidad o nos expulsa, nos sugiere, nos provoca, nos restringe o nos estimula. Roberto Doberti nos dice que en ese encuentro que se produce entre el sujeto y el espacio se va a estabilizar cuando a través del dibujo el sujeto puede decir qué mira ese mundo y desde dónde mira ese mundo. Y por eso decidimos en este trabajo práctico trabajar con esta primera impresión que ustedes tienen del espacio cuando lo perciben, estas primeras atmósferas percibidas, que son condensadoras de lo que se experimenta y de lo que se puede reconocer. Hay distintos factores condicionantes de la percepción que, actúan de manera conjunta, están relacionados, interrelacionados, no se pueden segregar ni categorizar, tienen que ver con cuestiones psicológicas, intereses, motivos, intenciones, experiencias anteriores, expectativas, etc. Factores físicos, qué altura tenemos, si somos más pequeños, si somos más grandes, nuestras capacidades motrices. Recordemos que cuando somos pequeños, cuando somos niños, tenemos una línea horizonte, la altura de los ojos es otra, no es unos 50, unos 60, sino mucho menor. Entonces los espacios que percibimos cuando retornamos a ellos cuando somos mayores, los vemos siempre más pequeños de como lo habíamos percibido cuando éramos niños. La percepción del espacio de un bebé, primero los niños reconocen los colores y la luz y luego recién comienzan a reconocer las formas. Es lo mismo que también perciben primero los sonidos musicales y luego las palabras. Luego el propio objeto que tiene cualidades ausentes y presentes, es decir, el propio espacio tiene cualidades que están ahí muy presentes y que puedo reconocer, y hay otras y son intangibles, pero por ejemplo el comportamiento de la luz u otros atributos que van a incidir en esa percepción que realizamos de ese objeto. Los factores socioculturales, cada cultura pone en valor determinadas cuestiones, entonces tenemos que los esquimales ven más de 60 tipos de blancos y nosotros reconocemos 3 o 4 blancos, porque para ellos es un medio de supervivencia el reconocer el hielo en sus distintos estados físicos de esa materia. Los colores son diferentes para las distintas culturas. Por ejemplo, para la cultura hindú el rojo tiene un determinado valor, mientras que para la africana puede ser exactamente lo contrario. Todos estos factores actúan de una manera interrelacionada y de alguna manera nosotros en esta materia lo que nos interesa es poner en valor esta mirada del arquitecto, cómo mira el arquitecto, desde dónde mira el arquitecto, y ahí también lo vamos a relacionar con un texto de Miralles, un arquitecto catalán, también parafraseando a Los, otro arquitecto de la modernidad, nos habla de cómo mira el arquitecto y nos hace referencia a un escultor o un maestro cantero que le llama a un plateísta, un maestro que trabaja el metal, y luego dice si el maestro cantero lo ve todo de piedra, tiene un ojo pétreo, piensa pétreamente, porque toda su vida ha trabajado con la piedra, y el maestro platero ve todo de metal, ¿cómo mira el arquitecto? Y entonces Miralles dice, el arquitecto mira situadamente, en un tiempo y en un lugar, incorporando desde su subjetividad una construcción que ubica, selecciona y asigna,
y toma una posición en relación al hábitat para poder intervenir en él. Miren qué lindo, qué interesante esto, ¿no? El arquitecto mira posicionándose para tomar decisiones para intervenir en el hábitat. Esta imagen es disparadora de algo que vamos a hablar en un ratito, que tiene que ver con la imagen corpórea. Todos los espacios habilitan acciones, habilitan apropiaciones, nos invitan, y entonces podemos hacer la relación, la vinculación a qué nos invitaron los espacios que fuimos a visitar, a recorrerlos, a atravesarlos, a subir, a bajar, a mirar a través de, a contemplar, a asomarnos, a reunirnos, a ascender, etc. Aquí están muchos de ustedes asomándose, bajando, subiendo, descansando en esta percepción de los espacios. La arquitectura se entiende inicialmente como una suma de experiencias parciales que van a conformar la totalidad. La arquitectura va a evocar sensaciones, una multiplicidad de sensaciones, y que el sujeto va a establecer relaciones con ese espacio, con los elementos orientadores que va a seleccionar. Seleccionamos elementos que nos orientan, elementos a través de los cuales nos movemos o nos llaman la atención o nos provocan determinadas sensaciones que nos promueven quedarnos, alejarnos, irnos, etc. Hall nos dice que los elementos se fusionan en un continuo experiencial. Es decir, estas percepciones se van enlazando en un entrelazado perceptual. Y así es como podemos hablar de miradas, esta mirada que es siempre dinámica, una percepción que nunca es estática. No hay percepción sin exploración, que a través de la percepción descubrimos. A través de la percepción podemos ejercitar una mirada secuencial y una simultánea, que hay distintos dispositivos que nos permiten ampliar nuestros puntos de vista. La cámara fotográfica es uno de ellos. Y decimos que también cuando hablamos de esta percepción dinámica es porque nos movemos, escaneamos el espacio con nuestra vista, nos movemos nuestra cabeza, movemos nuestro cuerpo, atravesamos el espacio, encadenamos escenas en nuestro tránsito por los espacios, creamos itinerarios de recorrido y por lo tanto multiplicamos los puntos de vista. Cuando hablamos de estos itinerarios, podemos decir que son categorías arquitectónicas, podemos decir que es una línea o varias líneas que van a marcar el recorrido por distintas imágenes, y estas imágenes van a estar vinculadas a escenarios. Si nosotros, por ejemplo, en este caso, hablamos de que he capturado escenas y otra escena, algún espacio, algún momento, alguna situación que nos llamó la atención y hemos hecho capturas y luego hemos trazado un itinerario a través del recorrido por estas situaciones especiales durante la experiencia en el espacio. Aquí tenemos una imagen que habla del movimiento, el desnudo bajando la escalera de Marcel Duchamp, este artista que trabajó en varias vanguardias, en este caso parte del futurismo, y nos muestra esta imagen de una persona maquínica con unos rasgos geométricos, su corporalidad, pero en movimiento, esta sucesión, esta secuencialidad de ese cuerpo, ¿no? Que nos hace remitir a la temporalidad, al tiempo. Y cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de esta situación de percepción sensorial de la temporalidad del espacio. Recién hablábamos de secuencias posibles. Cuando hablamos de secuencias son escenas que se van a suceder una tras otra. Cuando hablamos de escena hablamos de lugares donde se desarrollan las acciones. Y cuando hablamos de el itinerario como estructura narrativa, decimos que podemos, a través del relato del espacio, construir un escenario, una estructura narrativa que construye un escenario. Ya vamos también a hablar de esto un poquito cuando ustedes relatan o cuando ustedes pueden, a través de un texto, un relato, disparar imágenes que se plasman en representaciones. Aquí tenemos algunas de las imágenes de itinerarios posibles, recorridos en esos espacios que han visitado alumnos en otro momento. Y también
Esto es muy interesante inclusive cuando ustedes en arquitectura vayan a los barrios y capturen situaciones, escenas y puedan armar un itinerario de recorrido por esa situación barrial a partir de situaciones pregnantes, ¿no? Estas imágenes son de un libro de un autor, Gordon Callen, que se llama El paisaje urbano, y son capturas muy interesantes de este espacio donde él vincula el sujeto, el espacio y el tiempo a través del movimiento, a través de esta asociación de perspectivas, de escenas. Hablar de perspectiva tiene que ver con mirar a través de, ¿no es cierto? Eso significa la palabra perspectiva. Y nosotros aquí lo que hemos hecho es relacionar cada una de estos cuadros, estas escenas, con una acción. Recién decíamos que el espacio nos invitaba a accionar, nos posibilita acciones. Entonces la puerta nos posibilita entrar, el espacio atravesarlo bajo la sombra, con esa cualidad de sombra, llegar hasta este espacio y tocar esa textura, encontrar, descubrir lo que sucede ahí en ese momento, avanzar y acercarnos a una nueva lectura de otro espacio continuo al fondo. Fíjense en el recorrido, van apareciendo distintas situaciones, desde lo más estrangulado del espacio y más comprimido, luego lo abierto, luego la percepción del detalle, lo que aparece más allá, el espacio para poder hacer una pausa y contemplar. Entonces voy colocando como verbos posibles a que nos habilitan estos espacios, ir recorriendo, atravesar nuevamente, llegar hasta este otro espacio, contemplar el paisaje, etc. Y aquí está marcado un posible itinerario por estas escenas que arma el arquitecto en su libro. Que también es muy interesante que ustedes puedan tener en cuenta estas ideas de lecturas secuenciales cuando diseñen y prefiguran. Esta es otra posibilidad también de entender esta multiplicidad de visión del espacio a través de la visión múltiple simultánea, que es superadora de la perspectiva y que se reconstruye la imagen a partir de muchas imágenes, se descompone la realidad en varios fragmentos y se recompone en una nueva imagen, como en este caso el collage, un montaje fotográfico, incorporando el tiempo, ¿no es cierto? Yo puedo trabajar una imagen en distintas temporalidades y mostrar el mismo espacio a la mañana y a la tarde. En este caso, simplemente se utilizó el collage fotográfico para mostrar las sombras de estas férulas a la misma hora, pero para ampliar un poco el punto de vista. Pero podríamos pensar que eso se hace en distintos horarios y para poder ver el recorrido temporal en una sola imagen. En este caso se trata de una instalación que se hizo en Venecia en el momento de la pandemia, una instalación muy interesante que tiene que ver con los espejos rotatorios que se colocaron al frente de la plaza del Palacio Ducal, y estos espejos iban moviéndose y recuperando en todo momento imágenes de lo que iban reflejando. Estas capturas son claramente temporales, nos devuelven una nueva imagen fragmentada, distinta y posible, cercana de lo que sucede en esa fachada. El cubismo como movimiento artístico, como vanguardia artística de principios del siglo pasado, uno de los referentes importantes fue Picasso, Braque, etc. Bueno, devuelven en una sola imagen plana la temporalidad de un objeto, de un espacio, es decir, a través de una sola imagen, el cubismo supera la posibilidad de la perspectiva, en el sentido que incorpora el tiempo. Es decir, no hay un solo punto de vista, sino que se pueden representar todas las partes del objeto en un mismo plano. Bueno, en el mismo caso, este fotógrafo, Moffalinaghi, que también fue un artista de la Bauhaus, fíjense cómo captura la temporalidad de este rostro en este retrato múltiple, está mostrando una temporalidad de ese mismo rostro. Otros artistas como Hockney, a través de
David Hockney, a través de los joiners, plantea esta posibilidad de incorporar el tiempo en la fotografía de esta manera, con pequeños fragmentos reconstruye situaciones de un diálogo, un juego entre dos personas, por ejemplo, donde nosotros a través de esta fotografía podemos conocer o acercarnos a lo que sucedió temporalmente en ese encuentro, ese juego, esos crucigramas compartidos, etc. Cuando hablamos de comunicación, arquitectura implica una comunicación, implica comunicación a través de imágenes, a través de mediaciones gráficas y modélicas, a través de palabras. Y cuando nos referimos a todas estas mediaciones hablamos de significantes. ¿Qué son los significantes? Son las maneras en que podemos expresar estos significados que están en un referente. El significado expresa la idea o el concepto del referente y el referente alude a un signo. Cuando hablamos de esto podríamos dar este ejemplo. Si yo estoy pensando en una silla, por ejemplo, un signo, puedo decir que el significado de silla es un asiento con un respaldo, algo que me permite sentarme y tiene un respaldo, y puedo decir que los significantes son múltiples. Tenemos esta interpelación de un artista que nos dice que es una silla, ¿no? El texto, la maqueta de la silla, la foto de la silla, podríamos hablar de múltiples sillas, representaciones de sillas, y estamos hablando de justamente el significante, distintas representaciones. Ustedes han hecho una experiencia espacial, han capturado atmósferas y van a tener múltiples significantes y varios significados de estos espacios que han percibido. Cuando hablamos de imagen, ¿qué es una imagen? Como primera instancia decimos que es un constructo que el sujeto efectúa como síntesis del proceso perceptivo, un constructo mental que tiene que ver con la conciencia de lo percibido. Las imágenes mentales se forman en nuestra mente y son inmateriales y luego se materializan a través de las representaciones. Siempre una imagen encarna un modo de mirar el mundo. Podemos decir que las representaciones son selectivas como la percepción. Se percibe lo que se puede percibir y también se representa lo que se puede representar. Podemos entrenar nuestra manera de representar, que significa volver a presentar lo que la imaginación retiene y para poderlo comunicar, y también podemos entrenar nuestra percepción. Bien, decimos que la imagen tiene como una capacidad de mediar entre lo físico y lo mental, lo perceptivo y lo imaginativo, y lo factual y lo afectivo. Es un medio de pensamiento, un medio de exploración creativa y de expresión también. Cuando nosotros miramos y proyectamos, estos pensamientos y ideas siempre están mediados por representaciones. Aquí tenemos algunas representaciones de estudiantes y de arquitectos sobre ideativas, sintéticas, sobre conceptualizaciones del contexto, sobre maneras de ingresar la luz en el interior, sobre organización del espacio, etc. O ya otro tipo de imágenes atmosféricas, de alumnos, de artistas, modélicas, que nos permiten ensayar y explorar también las situaciones espaciales, algunas que son más fotorrealistas, digamos, más similares, como nos permiten los renders, a las imágenes reales que van a crearse. Bueno, algunas que son convencionales, como los sistemas de representación, Monge, BIM, etc. Y bueno, esta es una síntesis de lo que les voy a mostrar de la imagen corpórea, esta imagen arquitectónica, esta imagen que hace referencia a una experiencia multisensorial, que es la que ustedes han experimentado, y es la que nos va a permitir luego representar estas atmósferas que están vinculadas a la sensibilidad emocional, como dice Sumter. Cuando hablamos de imagen corpórea estamos entendiendo que es una experiencia evocativa, afectiva y significativa, nos dice Palasma, que es asociativa y dinámica, y también Palasma nos dice que todo espacio arquitectónico es una invitación a la acción. En este caso tenemos la Capilla de la Playosa,
Voy a pasar muy rápido para que ustedes tengan como una primera aproximación que luego en algún momento tal vez puedan visitar. Ojalá que podamos hacerlo con la cátedra. Este volumen, esta masa, como dice Zumthor en el texto Atmósfera, esta masa que reconocemos en el paisaje, en esta línea de horizonte, en esta horizontalidad, se asocia a masas arbóreas. Vemos un volumen. Luego, si vemos una representación de esto, vemos que ese volumen está enmarcado por líneas, estos brazos que contienen, que escalan ese espacio, ese infinito de esa llanura a un espacio más pequeño relacionado con el tamaño del edificio. Luego, entrando ya, luego de atravesar este pequeño paso a ese espacio, vemos el volumen, se nos presenta el volumen, se anticipa un suelo que de alguna manera está vinculando interior-exterior. De pronto esa luz natural, que también podemos ver por la coloratura, la atmósfera cromática, esa interioridad nos devuelve este color de la luz del oeste, ¿no es cierto? Y podemos vincular, se nos anticipa ese interior que queremos descubrir. Luego el arquitecto nos invita a pasar por un pequeño espacio, que es el ingreso, atravesar el ingreso, y al dar la vuelta encontramos con este espacio de doble curvatura que a una determinada hora del día produce este efecto tan interesante que, bueno, habla un poco de la búsqueda conceptual de este arquitecto en este espacio místico que construye para su familia. Esta percepción de una imagen, en este caso imagen corpórea, una imagen de un espacio, es multisensorial. Están involucrados todos nuestros sentidos, por un lado el espacio, por otro lado el sujeto. En el sujeto están las sensaciones, las impresiones, las asociaciones, de cómo actúa nuestro sistema perceptivo y las acciones deseadas a partir de lo que nos provoca el espacio, y pronto el espacio con sus atributos, sus cualidades y las acciones que promueve. Cuando hablamos de que nombramos cualidades, conceptos en relación al espacio, cuando hablábamos de los relatos y hablábamos de esta narrativa que podíamos plantear a través de los itinerarios, nos referíamos a esta idea de nombrar. Nombrar implica insinuar relaciones coherentes entre palabras. Cuando nombramos cualidades de los espacios, podemos nombrar sustantivos, percepciones, sensaciones, adjetivos, acciones verbalizadas y vincularlas, unirlas, hilarlas. Esto está vinculado a las analogías. Cuando hablamos de analogía hablamos de las comparaciones: blanco como la nieve, filar como la lluvia, reflejante como el agua. Estamos hablando de comparaciones. Cuando hablamos de metáforas, hablamos de un desplazamiento de significado. Yo podría decir recién bosque de mariposas, aunque no sea un bosque, ni tampoco haya mariposas, pero hay un desplazamiento de significados, y esas metáforas, esas analogías nos ayudan a nombrar estos espacios y también a significarlos. Bueno, esta imagen es disparadora, imagino que saben de qué se trata. En este caso, bueno, son las atmósferas que utiliza el cine para hacernos creer de alguna manera que estamos en esos espacios, que los personajes del que vamos conociendo sus historias están en esos espacios. Y fabrica estas atmósferas artificiales, muchas de ellas en estudios, muchas de manera digital, pero están hablando de una atmósfera. Esas imágenes no pueden ser de otra saga que no sea Harry Potter, y así como tenemos estas, podemos tenerlas de otras películas que nos hacen vincular, nuestra memoria nos vincula con el personaje, con los significados, con la historia. Es decir, estas historias, estos relatos se producen en esos espacios. Lo mismo en la pintura. Acá tenemos algunas imágenes en las que podemos leer significados, podemos leer cualidades que sugieren, que se insinúan estas imágenes.
acá podríamos hablar de un adelante y un atrás, hay algo delante de esto y hay algo atrás de esto que parece un puente, hay un reflejo, hay una sucesión de elementos, hay masas, hay un predominio de la horizontalidad. Y si tomamos esta otra imagen, vemos que las formas se disuelven, que ya no tengo formas precisas como en este caso, un poco más precisas, que sí hay una insinuación de que hay algo por allá atrás. Fíjense que acá parece una torre, parece que hay una ciudad, acá parece algo oscuro, también hay un reflejo. Y bueno, se trata justamente de cómo captura este artista Turner, William Turner, que es antecesor al impresionismo, esta vanguardia artística que trabaja con la luz, ¿no? Para impresionar nuestros sentidos. Y bueno, acá están las cualidades que nosotros pudimos nombrar, recién hablamos de nombrar: claro, calmo, cálido, adelante, atrás, que deja atravesar, ¿no? Que hay una superficie reflejante. Y en este caso se trata justamente de un puente que vincula un castillo con otro, que atraviesa un río. Y cuando vemos esta otra imagen, ¿a qué hace referencia? Contrastes entre lo claro y lo oscuro, es un paisaje efímero, formas que se disuelven. Hay un contrapunto entre la horizontalidad y la verticalidad, hay un foco que se produce en este punto. Y se trata de fuego en un sector de Londres. Bueno, él ha podido, sin hacer un dibujo detallado, mostrarnos las atmósferas de este paisaje en quietud, en un paisaje calmo, la atmósfera en un paisaje donde hay una situación distinta, algo diferente que sucede en relación a la quietud que vemos allá, es decir, el contrapunto. Bueno, cómo el artista a través de esas manchas puede comunicar lo que sucede en las atmósferas. Bueno, en este caso un espacio arquitectónico, cómo a través de la luz se puede enfatizar una situación buscada, cómo este espacio, que transmite este espacio, quietud, una determinada coloratura, un énfasis del valor de la línea, de la textura, la verticalidad, la quietud, la calma, bueno, la búsqueda de la temporalidad, ¿no es cierto? Porque este elemento, esta viga que va a marcar un recorrido del paso del tiempo durante el día, una especie de reloj solar pareciera. Eso es lo que nosotros leemos. Y bueno, y luego están los significados que el arquitecto ha querido transmitir. En este caso, la capilla de Campónico, fíjense, vemos en esta imagen la relación interior-exterior, la posibilidad de una apropiación en este centro, la imagen que se proyecta de la cruz que se generó en el, digamos, del otro lado del plano, a partir de la unión de esas dos líneas en un momento del día. Y también podemos leer cuestiones compositivas en esa imagen. Fíjense en la anterior, es una imagen que está compuesta por este plano, este elemento fundamental, importante, este gran valor de la dirección oblicua, la tensión oblicua, y las tensiones verticales y horizontales. Mientras que en esta imagen aparece la idea de un adelante y un atrás, la idea de circularidad, ¿no es cierto? Bueno, y allí nos preguntamos con Sumter qué es una atmósfera. Sumter nos dice que la atmósfera habla de una sensibilidad emocional y va a vincular la conciencia de la experiencia, que es corporal y mental, con la presencia del espacio. Y eso está vinculado a la cualidad arquitectónica o urbana. Para el diccionario de la Real Academia, la atmósfera es el espacio en el que se extienden las influencias de algo o de alguien, el ambiente que los rodea. También Sumter nos dice que la atmósfera es una entidad inmaterial, que percibimos a través de nuestra sensibilidad emocional y que es una categoría estética y tiene que ver con que el espacio nos conmueva o no. Nos gusta llamarle la atmósfera el carácter del espacio. También nos gusta plantear que es la primera impresión que el espacio proyecta en nosotros,
aquí hay una atmósfera graficada por uno de los estudiantes cuando visitó la capilla. Estas son atmósferas capturadas por este gran artista de la luz, el fotógrafo Van Gogh, donde busca la composición del plano. Fíjense la oblicuidad también en esta otra, cada una de estas son tres fotografías distintas, el valor del oblicuo, el valor de la textura y la oblicuidad. En la otra fotografía el valor de a través de la línea, ¿no? Compuesto a través de líneas de luz, atmósferas cromáticas de esta artista francesa, muy joven, que trabaja en Japón, Emmanuel Moreau, que trabaja con líneas y con patrones geométricos para generar y promover experiencias sensibles. En este caso, fíjense, con patrones numéricos, con patrones de flores, en este caso, que se mueven, porque cada uno de estos hilos está vinculado a tores que hacen que esto se mueva, circule y se modifique. Atmósferas lumínicas nuevamente, aquel bosque de luces de Sou Fujimoto, esta atmósfera que se va modificando a través del movimiento de las personas en el espacio, también le llama bosque de luces, las intermitencias, esta cualidad de conos de luces y sombras. Bueno, Sumter habla de 9 puntos, entre ellos plantea el reconocimiento de la presencia material del espacio, si es una masa, si es una membrana, si es una cáscara, si es una superficie. Cuando hablamos de masa podemos plantear el reconocimiento de masa. Fíjense, este dibujo recorta las masas en el cielo, o esta otra interioridad donde se ven estos planos macizos vinculados para nuestro interior, o estas fotografías de espacios interiores donde el predominio de la materia es a partir de masa. La masa, que ustedes han podido leer en este espacio que han visitado, los que les ha tocado visitar el Museo de la Nueva Andalucía, los vacíos y las masas, las proximidades entre las masas, las consonancias de los materiales, las continuidades y las continuidades y las discontinuidades entre los materiales, el carácter de esas masas, el peso a través de su materialidad. Otros casos, por ejemplo, han tenido que ustedes recorrer también un bosque de líneas o una percepción de un espacio a partir de una lluvia de líneas, como hablan estos arquitectos del grupo RCR en España, o esta obra de Sou Fujimoto, donde se pone en valor la filaridad. Esta es la obra que ustedes fueron a ver del arquitecto San Martín, que luego se esta casa, el valor de la luz y la sombra, la consonancia entre los materiales, o esta obra del arquitecto Bartolino también, el valor de la filaridad, los dibujos que empiezan a aparecer de ustedes, estas dos volúmenes vinculados, ensamblados, juxtapuestos, la fuerza de la forma, la vinculación interior-exterior, la idea de que el peso se ve alivianado en estos volúmenes por esta idea como de cáscara, la presencia del exterior en el interior, cómo resuenan los materiales unos con otros, cómo el reflejo permite que el exterior ingrese, la carpintería se duplica, etc. Lo que envuelve el espacio, cómo se proyecta en el suelo, en el plano lateral, etc. Cómo es ese espacio de vibración de luz y sombra. La luz sobre las cosas le llaman Sumter, los grados de intimidad de ese espacio. La temperatura del espacio, el sonido del espacio. Sumter habla de las cosas a mi alrededor, cada uno de los objetos que hay en ese espacio, el movimiento en la arquitectura, cómo su sonido continúa, puedo ver cómo se continúa en el verde o en la calle ese espacio, crea intersticios, crea sorpresas, se derrama, etc. En estas últimas imágenes vamos a ver representaciones de atmósferas, refiguraciones atmosféricas de algunos arquitectos, como por ejemplo Stephen Hall a través de estas acuarelas, donde busca resaltar
las bifurcaciones, las luces y las sombras, los ingresos de luz cenital, las vinculaciones espaciales, las secuencias, las materialidades de alguna manera son pisos reflejantes, que hay una secuencia de planos. Nos permite reconocer presencias materiales en la gráfica, ¿no? Cómo representa masas, pieles, membranas, cómo son sus texturas, cómo sugerir profundidad, insinuar límites, cómo es su contorno, su silueta, su exterioridad, su interioridad, figuras y fondos, profundidades. Sucede algo, no tengo el contorno, pero tengo insinuación de formas. Conceptos implícitos en estas formas, la circularidad, la profundidad, todo insinuado a través de las texturas, a través de los valores, del contraste de luz y sombra, la fidelidad, fíjense en este espacio exterior, en bosque de pinos, en el momento de la pandemia, la repetición de la fotografía del fragmento y la insinuación de una atmósfera de líneas, otra atmósfera de líneas en otro momento, y en otro, el valor de la línea en el museo que ustedes han recorrido, lo blando, la luz, la brisa, los chicos dibujando la profundidad en otros espacios, etc. Entonces, cómo dibujar en la penumbra, dar cuenta de la luz y la sombra, de la profundidad, a través de simplemente eso, de potenciar el efecto de luz y sombra. Dar énfasis a las condiciones particulares como el color, el brillo, las texturas, las tramas, trabajar con manchas. Bueno, estas son insinuaciones, primeras sugerencias de atmósferas percibidas por ustedes, realmente muy interesantes en los espacios que hemos ido a visitar. Y bueno, el trabajo continúa con más exploraciones de atmósferas percibidas para luego, ya la semana próxima, empezar el trabajo de atmósferas ficcionales, donde ustedes van a tener que hacer como primera instancia una captura de detalles. Atmósferas cromáticas, lumínicas, como síntesis, la atmósfera es una categoría que va a relacionar las interacciones entre el cuerpo, la conciencia y la presencia del espacio arquitectónico. Habilita procesos capaces de entranar entre el pensamiento y la emoción, el alejamiento intelectual y la experiencia corpórea, la imaginación y la memoria. Podemos utilizar fotografía, dibujo, grabaciones y videos para representar las atmósferas. Esta construcción colectiva de estas atmósferas percibidas es germen para la creación de imágenes ficcionales. Los dejo con esta imagen de Celia Ascano, un pabellón en Holanda, donde una de las principales cualidades de este espacio es su carácter cromático y su transparencia y translucidez, podríamos decir, además de su forma blanda. Y bueno, les dejo con este cuadro donde a través de la percepción el sujeto se vincula con el espacio, reconoce las atmósferas percibidas, realiza una experiencia de intercambio que involucra el cuerpo, la percepción, la imagen, el significado, la memoria y el espacio. Por supuesto, experiencias interiores, emociones, estados de ánimo, sentimientos. Esta es la bibliografía y esta es la web gráfica. Bueno, nos estamos viendo en los talleres. Hasta la próxima. Gracias.